que saludan también por el chat. Saludos a Sofía Almendra, a Camila Alexandra, Menny Melanie, Brigitte Isabel. Saludos a todos ustedes, Adrián Rodrigo, Alejandra Camila, Omar, Nicole. Voy a empezar a presentar la diapositiva de hoy. Vamos a esperar que cargue unos 5 segundos y ya carga. Listo, ahora sí. Dígame por favor si se llega a apreciar la diapositiva, me confirma. ¿Sí? Ya, listo, perfecto, ¿no? Si me responden que sí, quiere decir que también escuchan mi pregunta, por lo tanto escuchan mi voz. Bien, vamos a empezar la semana de hoy, que es la número 9, semana número 9, y vamos a hablar acerca de lo que es la epistemología, ¿no? Eso es lo que vamos a dar cuenta a continuación. Para empezar tenemos que llegar a definir de manera etimológica esta disciplina filosófica, ¿no? Viene de dos raíces griegas, dos palabritas griegas, que hace alusión a episteme y logos, ¿no? Episteme hace alusión a ciencia, logos hace alusión a teoría, ¿no? Y junto se traduce como teoría de la ciencia, ¿no? O también, si lo quieren, como epistemología, ¿no? Por la raíz misma de la palabra episteme más logos. La definición que se le da a esta denominada disciplina de estudios, disciplina filosófica del nombre epistemología, es que su definición implica dar cuenta de los fundamentos, es decir, las bases, la estructura que propiamente se tenga por parte de lo que es la denominada ciencia, ¿no? Porque la epistemología resume a eso, ¿no? En estudiar la ciencia, ¿no? Por lo tanto, en su definición está fundamentar la ciencia, ¿no? Dar cuenta cuáles son los fundamentos, presupuestos en los que se basa la ciencia. También está en dar cuenta de la estructura, ¿no? Mecanismo de las teorías científicas. También está en dar cuenta del método científico que emplean propiamente las ciencias. El método que, por cierto, vamos a ver en unos instantes más será el método empírico, ¿sí? El método empírico de la ciencia, ¿sí? Y otro aspecto importante es las condiciones de validez para que se dé todo conocimiento científico, ¿no? Condiciones de validez para que se termine dando todo conocimiento de corte científico. Por ejemplo, se dirá que un conocimiento científico será válido cuando se tenga una demostración de corte formal, como por ejemplo procede con la matemática y lógica. O un conocimiento podrá decirse que es científico cuando procede a través de la demostración de hechos, ¿sí? Ello es a través de esto que se denomina como las ciencias sociales o las ciencias naturales, las ciencias fácticas, ¿no? Vienen a ser estas. Fácticas, de latín factum, que traducido al castellano significa hechos, ¿no? Entonces eso es precisamente la alusión que trabaja la epistemología. Entonces, sintetizando, ¿no? Es una disciplina filosófica que va a estudiar, la epistemología va a estudiar los fundamentos, la estructura de las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez para que algo sea llamado como conocimiento científico, e insisto, será únicamente cuando sus demostraciones sean de corte formales, ¿sí? Esto como la matemática y la lógica, y sus demostraciones también podrían ser de corte empíricas, ¿no? A través de los hechos, como las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? Eso es precisamente lo que se tiene, ¿no? Dentro de lo que es la epistemología. Bien. Luego de que hemos señalado esto, ¿no? Esta alusión de la definición propiamente que se tiene de la epistemología, tenemos que sentenciar lo siguiente, ¿no? La epistemología llega a definir la ciencia como un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo, ¿no? Sistemáticamente, es decir que cada una de las ciencias trabaja ciertos aspectos de la realidad, ¿no? Sí, por ejemplo, la biología, el componente de los organismos vivos, la psicología, la mente humana, el comportamiento humano, también hay psicología animal, ¿no?
Esto, con respecto a lo que viene a ser la física, la ley de la naturaleza, los hechos que ocurren, con respecto a lo que viene a ser la historia, ¿no? Estudia los hechos sociales, fenómenos sociales, eventos sociales del pasado. Entonces, todo eso, ciencias y otras más, obviamente, como la economía, que estudia las leyes del mercado, todas esas ciencias y las demás son un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente porque empiezan a indagar cada parte de la realidad, ¿no? ¿No? Porque la economía no ve el comportamiento del ser humano, ¿no? Es decir, no se intercambian roles cada una de las ciencias, ¿no? Sino que cada una de ellas se enfoca en un aspecto importante de la realidad, ¿no? De a poco, ¿no? Van cubriendo parcelas de toda nuestra realidad, ¿no? Campos de estudio de toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, esa es la alusión de por qué se hace, eh, por qué se llega a definir a la ciencia, ¿no? Como conocimientos ordenados sistemáticamente que se tenga sobre el universo. Entiéndase como universo nuestro mundo mismo, nuestra realidad misma, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ojo, también importante, que las ciencias, esto es un conocimiento de nombre, o mejor dicho, tiene unas características particulares, porque es un conocimiento de corte no perfecto, ¿no? Sino es falible, pero al mismo tiempo está sujeto a perfeccionamiento, es decir, es perfectible. Es decir, la ciencia es falible y al mismo tiempo es perfectible. Las teorías de las ciencias mismas. ¿Saben por qué? Porque si vemos o echamos un ojo al pasado y damos cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas ciencias, sí? ¿Cuántas ciencias hace unos 500 años, sus teorías, hasta ahora seguirán vigentes, ¿no? Algunas sí, algunas no. Y de las ciencias y sus teorías que tenemos en nuestros días, ¿cuántas seguirán vigentes dentro de unos 300 años, 400 años? Algunas sí y muchas o algunas no, ¿verdad? Eso es propiamente lo que se tiene, ¿no? Eso es lo que se tiene. Por lo tanto, ¿qué decimos, no? Entonces decimos lo siguiente. Las llamadas ciencias tienen ese carácter, entonces, ¿no? Son falibles, ¿no? Y al mismo tiempo son perfectibles. Son hechas por el sujeto, ¿no? Por el ser humano que investiga, y el ser humano no es perfecto en su accionar, ¿no? En lo que investiga, en lo que hace, ¿no? Por lo tanto, hay algunas cosas que sí se van a considerar como ciertas por muchos años, pero otras, por ejemplo, con el paso del tiempo, uno da cuenta que se está equivocado, ¿no? Ejemplo, la teoría de Claudio Ptolomeo, la posición geocéntrica, estuvo vigente por mucho tiempo, hasta que en el Renacimiento Nicolás Copérnico sostuvo, no, esa posición ya no debe ir más, esa teoría no debe ir más. Y señaló la posición heliocentrista, ¿no? La teoría heliocentrista, ¿no? Que el Sol estaba más bien en el centro, ¿no? O en biología, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que acabamos de dar es astronomía. En biología también ocurrió lo mismo, ¿no? Hubo una posición, teorías de la biogénesis, de la generación espontánea, teoría creacionista, en cuanto a las teorías del origen de la vida. Y hasta que en el siglo XIX apareció una genuina teoría, ¿no? De la evolución de Charles Darwin. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Que la ciencia en sus diferentes rubros tiene teorías y las mismas son falibles y están sujetos a perfeccionamiento, ¿no? Es decir, las apreciaciones que tiene de la ciencia de la realidad están sujetas a error y por lo tanto sujetas a rectificación también, ¿no? Entonces, eso es precisamente el trabajo del conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente sobre lo que es el universo mismo, ¿no? Ahora bien, el conocimiento científico, tipo de conocimiento que se obtiene mediante la aplicación del método científico, que unos instantes más vamos a ver, pero al margen de que vamos a ver más adelante el método científico, hay que hablar de las características del conocimiento científico. ¿Y cuáles son sus características? Por ejemplo, ¿no? El conocimiento es objetivo. Describe y explica un objeto, ¿no? Describe y explica un objeto, ¿no? Es decir, nos dice que ocurrió tal evento, tal hecho, tal día, tal año y en tal lugar, y nos explica por qué, ¿no? Porque si solamente se refiriese
a señalar una descripción, entonces sería una cuestión informativa, ¿no? Pero la ciencia no solamente informa, es decir, no solamente describe, sino tiene una explicación, es decir, brinda las causas de por qué ocurre tal hecho, de por qué ocurre tal evento. Eso es propiamente por qué se llama objetividad, ¿no? ¿Por qué se llama objetividad, ¿no? El conocimiento del corte científico. Por otro lado, la ciencia también sigue un método, ¿no? Reglas, pasos. Vamos a dar cuenta más adelante que se tiene primera cuestión, la observación. Después, segunda cuestión, el problema. Después, la tentativa de solución al problema, la hipótesis. Después, las leyes. Y después las leyes, una llamada teoría, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? Eso es propiamente lo que se tiene. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama como reglas y pasos. Y eso es el método propiamente de las ciencias, ¿no? Otro aspecto importante también está en lo que se denomina como que la ciencia es de carácter racional, ¿no? ¿Cómo es que sea de carácter racional la ciencia? Es decir, usa conceptos, proposiciones y argumentos, ¿no? Sí, porque la ciencia todo lo conceptualiza, ¿no? A través del objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio es el ser humano, su comportamiento. Entonces empieza a definir a raíz de eso al ser humano, ¿no? ¿Quién? La psicología, ¿no? Se expresa esa definición que se da, en este caso bajo el ejemplo del ser humano, se expresa bajo proposiciones, ¿no? Y se argumenta, ¿no? Cómo es que se concibe al ser humano, ¿no? Y la psicología da cuenta de ello, por ejemplo, ¿no? O cuando, por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser la economía, ¿no? Da cuenta de lo que es la teoría de los mercados, ¿no? Teoría de mercados. Conceptualiza ello, ¿no? Dice que existen leyes en el mercado, ¿no? Ley de oferta-demanda, por ejemplo, ¿no? Y señala ello a través de proposiciones, ¿no? A través de un lenguaje bien argumentado, ¿no? Estructurado, ¿no? Para dar cuenta a la opinión pública de manera general que precisamente cuál es la real labor de la economía o qué es la economía o qué es lo que la economía ha encontrado en la realidad, ¿no? Y precisamente eso es lo que se denomina como una cuestión racional, ¿no? Explicar lo que se encuentra en la realidad, cada una de las ciencias se explica, ¿no? Conceptualiza, define a través de proposiciones y argumentos lo que encuentra en la realidad, ¿sí? ¿Por qué el conocimiento científico es fundamentado, no? Porque está basado en pruebas y demostraciones. Y ya les he venido anticipando que las pruebas y demostraciones existen de dos tipos. ¿Cuáles? Las de corte formal, ¿sí? Que es propio de la matemática y la lógica. Y las demostraciones, denominadas como empíricas o de hechos, que es a través de las ciencias fácticas, ¿no? De hechos, como las ciencias sociales o las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se tendría, ¿no? Bien, esa es precisamente la posición que se tiene con respecto al conocimiento de corte científico, ¿no? Comunicado al ciclo ordinario. Todos los alumnos del ciclo ordinario se les recuerda lo siguiente. Las indicaciones. Ah, ya. No, este era... Pensé que era un aviso para mí, pero es un aviso para ustedes. Ya, listo. Lo que está en notas compartidas, me refería. Bien, entonces eso es la definición de ciencia que hemos dado y también las características del conocimiento científico que acabamos de mencionar, que acabamos de dar. Bien, ahí. Luego de dar cuenta de la definición y sus características de la ciencia, la epistemología pasa a clasificar las ciencias, ¿no? Y la clasifica de la siguiente forma, ¿no? Nos dice que hay objetos de estudio y función, ¿no? En la ciencia, ¿no? O sea, ciencias que se clasifican por su objeto de estudio y por su función. Por ejemplo, según el objeto de estudio, existen ciencias formales o fácticas, ¿no? Ideas o conceptos muestran a través de la matemática y la lógica, por ejemplo, ¿no? Las dos únicas, ¿no? Ciencias formales que existen y que vas a encontrar son matemática y lógica. No hay más. Y en el caso de lo que viene a ser las ciencias fácticas, ¿sí? En el caso de lo que viene a ser las ciencias fácticas, su objeto de estudio, ¿sí? Remonta a cuestiones de la realidad, de los hechos, ¿no? Fácticas, porque viene del latín factum, que traducido al castellano significa hechos.
Y ya les dije que estas ciencias se abarcan acerca de los hechos, ¿no? Como las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? En las ciencias sociales encontramos la historia, la sociología, la antropología, sí, todas estas ciencias, la arqueología misma también, que a través de hechos demuestra o intenta valerse bajo ese cliché de que es una ciencia, ¿no? Y en el caso de las ciencias naturales como la biología, química, física, que también a través de los hechos mismos intenta, pues, mostrar cosas que se dan en el mundo, en la realidad, ¿no? Entonces, por eso la alusión de que son de carácter fácticas estas ciencias, es decir, que son de carácter de hechos, ¿no? Que todo lo que muestran es a través de eso, ¿no? De cuestiones empíricas de hechos. Por otro lado, encontramos la clasificación de las ciencias según su función, ¿no? Según su función, encontramos las ciencias según su función. Y existen de dos tipos aquí, ¿no? Ciencias puras y aplicadas. Las puras hacen alusión a lo siguiente, ¿no? Esto solo tienen la función de describir, explicar, predecir, ¿no? Sí, describen, explican y predicen. Por ejemplo, lo que viene a ser la física pura, ¿no? La misma economía pura, sí, o también otras ciencias, ¿no? Como la misma biología pura, ¿no? La matemática pura, la química pura, ¿sí? Lo único que pretenden es ensanchar siempre su base teórica. ¿Sí? Eso es lo único que siempre pretenden, ¿no? Ensanchar su base teórica. Desarrollarse cuanto más se pueda teóricamente hablando. ¿Sí? Pero gracias a ese desarrollo teórico es posible, con el paso del tiempo, el desarrollo aplicado. ¿Sí? ¿En qué? En lo que viene a ser las ciencias aplicadas, por ejemplo, gracias al desarrollo de la economía y de la matemática, ahora tenemos las ciencias contables. ¿Sí? Entonces, si no se hubieran desarrollado teóricamente, no sería posible la aplicación hacia la realidad. O gracias al desarrollo, por ejemplo, de la química y de la biología, ahora tenemos las ciencias de la salud, por ejemplo, ¿no? Sí, es un aspecto importante. O gracias a lo que es la matemática, ahora tenemos las ingenierías, ¿no? Las tecnologías. O precisando, cuando tenemos la matemática y la física, tenemos la ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Entonces así nos damos cuenta, sí, así nos damos cuenta en efecto que las llamadas ciencias, según su función, sí, hay dos rubros, ¿no? Puras y aplicadas. Las del lado izquierdo, puras, solamente les importa desarrollarse teóricamente. Las aplicadas quieren entrar a tallar a la práctica, ¿no? Donde yace el ser humano, ¿no? En su día a día, ahí quieren entrar, ¿no? Por ejemplo, las ciencias de la educación, porque hay algunas universidades que sus facultades no se llaman facultad de educación, como en San Marco, por ejemplo, se llama facultad de educación, pero otras universidades, no solamente en Perú, sino en varias partes del mundo, la facultad de educación no se llama así, sino se llama facultad de ciencias de la educación, se llama. Claro, en este caso serán ciencias aplicadas de la educación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un profesor de matemática, un profesor de física, ¿no es cierto? Y cualquier profesor de cualquier materia de estudio de colegio, ¿no? Puede aplicar, es decir, puede enseñar a los niños, gracias a qué? Gracias al desarrollo de las ciencias puras, ¿no? ¿No? Un matemático puro, un físico puro no podría ir a un colegio a enseñar, ¿no? Porque tendría que bajar el nivel y tendría que estudiar estas cuestiones de cómo acercarse, cómo llegar al alumno, como se dice, ¿no? Cuestiones pedagógicas, ¿no? Y para eso sí necesita estudiar parte de la psicología, por ejemplo, también algo de sociología para entender frente a qué público se está esto, se está enfrentando, ¿no? Entonces, la educación es una ciencia aplicada y viene gracias al desarrollo de una serie de ciencias puras que se han desarrollado a través del tiempo, ¿no? Entonces, eso es precisamente la alusión que se tiene aquí, ¿no? En cuanto a la distinción y la clasificación de las ciencias. Ahora, existe también, una vez que hemos visto la clasificación de las ciencias, existe también lugar a hablar con respecto a las funciones de la ciencia, ¿no? Las funciones de la ciencia básicamente son cuatro: describir, explicar, predecir y aplicar, ¿no? Describir, dar cuenta de los hechos, ¿sí? Dar cuenta de los hechos y dar cuenta de los eventos, fenómenos que se ocurren en la realidad, ¿no?
Por ejemplo, la historia describe, ¿no? La historia describe, ¿no? Dice esto, sí, la historia describe, dice en ese aspecto, cuándo ocurrió tal guerra y tal revolución, ¿no? Y te dice, ¿no? En tal año o tales años y en tal lugar o en tales lugares. Bien. Pero después no solamente te escribe, porque si te escribe solamente estaría dándote una información nada más. Sin embargo, esto empieza a explicarte, ¿no? Sí, eso es lo que hace, ¿no? Empieza a explicarte. La función de la ciencia de la historia, una de sus funciones es explicarte. Es decir, te brinda las causas de por qué ocurrió tal revolución o por qué ocurrió tal guerra. Entonces ahí ya no se mueve. Cuando te dice que ocurrió en tal día, tal año y en tal lugar, es una cuestión descriptiva, pero cuando te dice el por qué, las causas de tal guerra, de tal revolución, entonces es una cuestión explicativa. También puede predecir, ¿no? Por ejemplo, gracias a las descripciones y explicaciones que ha hecho la historia, ¿qué te puede decir? Hay algo sentado y entendido, jóvenes. Que cuando en un sector de la sociedad se siente afectada por el hambre, se siente afectada porque no tiene muchos recursos para comer la sociedad misma, ¿sí? ¿Qué es lo que precisamente esto se tiene a partir de ahí? ¿Qué es lo que se tiene a partir de ahí? ¿No? Se tiene una revolución, ¿no? Se tiene una revuelta por parte de ese sector de la sociedad hacia el gobierno de turno, ¿no? Eso es lo que puso, o lo que ocurrió con la Revolución Francesa o con la Revolución Rusa, ¿no? Sí, eso fue lo que ocurrió. O sea, partió de la clase baja de la sociedad. ¿Por qué? Porque se sentían que no podían, que no estaban cubiertas sus necesidades básicas, la del alimento. Y cuando ocurre de que ante el ser humano te metes con su alimento, entonces viene la rebelión, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió en ese tipo de revoluciones, ¿no? No estoy diciendo que fue el único aspecto, ¿no? Sino fue el aspecto inicial, ¿no? Y obvio, ¿no? O sea, cuando hay hambre, todo el mundo va a salir a reclamar, ¿no? Entonces, una predicción histórica, ¿qué sería? Si en algún momento de la historia, en algún momento futuro, ocurre de que en un determinado sector de la sociedad se encuentra desprotegida por el gobierno, se encuentra con hambre y miseria, ¿no? Y dejan precisamente de comer, de alimentarse, entonces lo más probable es que precisamente se entre en una revuelta, ¿no? En una revolución allí, ¿no? En ese sector de la sociedad donde está ocurriendo ese hecho, ¿no? Es un aspecto predictivo. Por ejemplo, lo que es la astronomía, ¿no? Que te dice, porque predicción es anticiparse a los hechos, ¿no? La astronomía te dice que va a pasar tal cometa tal día, tal lugar y va a ser visto desde tal esfera, ¿no? No sé. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene precisamente una predicción, ¿no? Una predicción, ¿no? Que te digan que va a pasar tal cometa tal día y va a ser visto desde tal lugar de la Tierra, es una predicción. Ahora, las ciencias también tienen una aplicación a la realidad, ¿no? La historia también se aplica, ¿no? ¿Para qué? Para formar o no dejar de adquirir esa cultura, ¿no? Esas costumbres que uno tiene porque es de una nación, de un país determinado, ¿no? Entonces, la aplicación de la realidad vendría a ser precisamente el estudio histórico y por qué dar cuenta de estudiar la historia, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? ¿Cuál sería la aplicación de la historia? Dar cuenta que somos una cultura milenaria, dar cuenta que fuimos alguna vez eje de un gran imperio llamado el de los incas, ¿no? Entonces, inculcar a la gente, ¿no? Cultura y costumbres es una de las cosas que tiene la historia y en su rubro de aplicación es que se deja percibir ello, ¿no? La aplicación también de las ciencias a veces no viene a ser con la ciencia misma, ¿no? Sino con sus derivados, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver en la diapositiva anterior que gracias al desarrollo teórico de la matemática pura, de la física pura, de la química pura, de la biología pura, de la misma economía pura y demás ciencias, gracias al desarrollo de todas estas y otras más de manera teórica, es posible la aplicación a la realidad, como las ciencias de la salud, las ciencias cognitivas,
las ciencias administrativas, contables, las ciencias educativas, ¿no? Las tecnologías y las ingenierías, que es el caso más recurrente para dar cuenta de la aplicación de las ciencias a la realidad, ¿no? Y eso es precisamente lo que se tendría en esta ocasión, ¿no? Eso es en cuanto a funciona la ciencia. En cuanto al método científico, y aquí entramos a la parte más importante de lo que es la epistemología, por lo tanto, en análisis de lo que es la epistemología, en análisis de la ciencia misma, ¿no? Y por eso precisamente señalamos a continuación lo siguiente. A ver, lo que viene a ser el método científico, que hay que decirlo bien, ¿no? Es el método científico, pero empírico, ¿sí? Sí, es el método clásico que se revisa en las ciencias, ¿no? Porque existen otros métodos, ¿no? La matemática no procede de manera empírica, ¿no? Incluso es intuitiva, dice, ¿no? Tiene un método intuitivo, o un método inductivo, indirecto, ¿no? Para sus demostraciones, ¿no? La lógica también, ¿no? Tiene un método indirecto como reducción al absurdo, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace inferencias de equivalencias e implicaciones notables en lógica. Pero bueno, ese es otro aspecto. Acá lo único que vamos a revisar va a ser el método científico, pero de carácter empírico, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Eso es lo que... Y normalmente siempre en cualquier libro que ustedes encuentre de introducción a la ciencia, teoría de la ciencia, epistemología, cualquier libro básico, ustedes van a encontrar esto únicamente. Van a encontrar esto únicamente. Bien. Visto ello, decimos a continuación lo siguiente, ¿no? Que la ciencia siempre sigue un problema, ¿sí? La ciencia precisamente se basa a través de problemas. Primero, con la observación. La observación le permite detectar problemas y los problemas llevan a hipótesis, la hipótesis lleva a una contrastación y esto a su vez viene a un análisis de datos. Veamos pues lo que se tiene a continuación, ¿no? Se dice, se sostiene, se refiere a qué, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo concreto. Ya, hace 4 años, en un verano, al norte de Sudamérica y al sur de Centroamérica había un gran problema. Empezaban a aparecer bebés con malformación craneana. Sí. Al norte de Sudamérica y al sur de Centroamérica empezaban a aparecer, a nacer bebés con malformación craneana, ¿no? Con microcefalia, ¿no? Sí. Eso ya es un problema, ¿no? Se observaba que eso es lo que ocurría, ¿no? Mujeres al norte de Sudamérica, al sur de Centroamérica empezaban a dar a luz, pero con ese tipo de bebés eran los que aparecían. Entonces eso ya es un problema. De inmediato los médicos virtieron una hipótesis. Dijeron, pero creemos que esto es producto de una enfermedad llamada Zika que se transmite a través de un mosquito. Y que justamente cuando pica a una de estas mujeres, cuando pica a las mujeres que están en estado, esta enfermedad precisamente provoca una malformación en el cráneo, en la cabeza de estos niños que están a punto de nacer, ¿no? O que están por nacer, o que se están formando en el vientre de la madre. Creemos que eso es así, ¿no? Ya, pero eso creemos que eso es así, es una hipótesis, ¿sí? El creer que el Zika era el culpable de que naciesen niños con microcefalia con malformación craneana, eso solamente es una hipótesis. Había que contrastar la misma. O a veces también en algunos textos va a aparecer contrastar o experimentar, ¿no? Primero se contrasta, ¿no? ¿De qué forma, no? Por ejemplo, ¿no? Fueron al norte de Sudamérica, al sur de Centroamérica muchos médicos y precisamente en los hospitales, clínicas, postas médicas, empezaban a entregar un formulario, ¿no? A toda mujer que precisamente recién daba a luz. El formulario era sobre los síntomas del Zika que la mujer supuestamente tendría durante el tiempo de embarazo. Y le decían, pues, ¿no? Al final decía el formulario, ¿y usted tuvo estos síntomas en el tiempo de embarazo? Y la mujer respondía, no. Y los médicos decían, ajá, respondió que no tenía ni uno. A ver, veamos cómo nació su bebé. Ah, nació normal, nació bien. Bien, perfecto, está bien, se cumple. Y aquellas mujeres que en el formulario respondían de que sí, no, sí tuvo el Zika en el tiempo de embarazo, sí ha tenido los síntomas, uy, ya, a ver cómo nació su bebé. Ah, mira, con malformación craneana, con microcefalia.
Ah, ya, listo, perfecto. Y así hicieron una gran muestra, ¿no? Contrastando la hipótesis, ¿no? Y a su vez que están contrastando, están experimentando, pues, la hipótesis misma, ¿no? La están experimentando, ¿no? Están dando a dar cuenta si es cierta o no la misma, ¿no? Y eso era lo que ocurrió. Bueno, luego, eso ocurrió entre los meses de marzo, abril, más o menos, ¿no? Luego esperaron un tiempo prudente para hacer un análisis de los datos que habían obtenido producto de la contrastación. Es decir, viene el cuarto paso, análisis de datos. Y esperaron más o menos hasta octubre, noviembre. ¿Y por qué? De ese año 2016. ¿Por qué? Porque decían, pero hay mujeres entre marzo y abril que estamos, 2016, y que recién tienen unos pocos meses de embarazo y recién van a dar a luz en octubre, en noviembre, en septiembre, por ahí. Entonces, esto hay que esperar el desenlace, pues, ¿no? Entonces, con los datos extraídos hasta ese momento, de marzo a abril, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Y eso fue lo que hicieron, pues, ¿no? Esperaron más o menos hasta esos meses y otra vez, con lo mismo, ¿no? Con el formulario, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, el formulario y los síntomas mismos que describían el formulario, empezaron a preguntarle otra vez a las mujeres, ¿no? Para hacer un análisis de datos final, ¿no? Señora, disculpe usted, tiene aquí este formulario y diga si tuvo los síntomas durante su tiempo de embarazo. Responda, por favor, ¿no? Y aquellas respondían de que sí, iban donde el bebé otra vez, tenía malformación, sí, tenía microcefalia, entonces coincide, ¿no? Porque sí tuvo el ciclo de tipo de embarazo. Y algunos respondían de que no, volteaban y daban cuenta, ah, bueno, sí, correcto, ¿no? Porque no tuvo el ciclo de tipo de embarazo y su bebé ha nacido normal, está bien. Entonces, análisis de datos, los datos que en principio habían extraído de la contrastación, en otro nuevo análisis, llegaron a dar cuenta de que sí, ¿no? Se reafirma la hipótesis, ¿sí? Sale positiva la misma, ¿no? Otra vez. Ojo, ojo con lo que voy a decir, que no es un dato menor. En ciencia, la epistemología considera que en ciencia no hay verdades, hay aproximación a la verdad. Así, por ejemplo, una superficie no es lisa al 100%, ¿no es cierto? Es un aproximado a, ¿no? Bueno, ya hemos partido de la definición de que la ciencia no es un conocimiento perfecto, ¿no? Es falible y al mismo tiempo está sujeto a perfeccionamiento, es perfectible. Eso es propiamente lo que se tiene, ¿no? Eso es lo que se tiene. Ya. Eso es por un lado, ¿no? Ahora, les decía, una vez que tienes el análisis de datos, es fehaciente, es cierto, certero, ¿qué es lo que se tiene de inmediato, no? Se tiene esto, ¿no? Una ley científica. Es decir, la hipótesis confirmada por la experiencia, ¿no? La hipótesis confirmada por lo que viene a ser la experiencia, ¿no? Eso es la alusión, ¿no? Eso es la alusión, ¿no? La hipótesis confirmada por la experiencia. Esa hipótesis que ha sido confirmada por la experiencia, ¿no? Porque, como les dije hace unos instantes, fueron hacia las clínicas y hospitales a contrastar, ¿sí? Lo que encontraron, el resultado de esa contrastación, son precisamente hipótesis confirmadas, ¿no? Por la experiencia. Y eso se lo llama ley científica, es decir, encontraron una regularidad dada en la naturaleza. Eso es lo que encontraron, ¿no? Una regularidad dada en la naturaleza. Eso es lo que se encontró, ¿sí? Eso es lo que se encontró allí. Ahora, esa regularidad dada en la naturaleza, esa ley científica, se asocia con otras leyes y componen teorías. Por ejemplo, esta regularidad que los médicos encontraron la pueden asociar tranquilamente con la ley de Mendel, ¿no? ¿Recuerdan la ley de Mendel? Gen recesivo, gen dominante. Cuando se junta una persona de tez morena con una persona de tez trigueña, la persona de tez morena, su color de tez, va a predominar en el bebé, ¿no? En el niño o niña que van a nacer, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que puedes encontrar un par de leyes o más relacionadas a una teoría genética, por ejemplo, ¿no? Pero nunca vas a encontrar varias teorías arroladas a una ley, nunca así. Por ejemplo, en economía se ve
ley de oferta, ley de demanda elástica, ley de demanda inelástica, ley de demanda unitaria, y todo ello, ¿dónde lo ves? En teoría de mercados, ¿sí? En teoría de mercados. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Ahí nos damos cuenta que una teoría es mucho más amplia, porque tiene proposiciones generales, ¿no? Sobre los fenómenos o hechos que han sido contrastados, es decir, vienen producto de hipótesis, ¿no es cierto? Porque si la teoría alberga una serie de leyes, entonces por ende la teoría admite ¿qué cosa? Una serie de hipótesis confirmadas, ya que la teoría está compuesta de leyes, ¿no? Eso es importante señalar. Entonces la teoría científica son proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad, ¿no? Eso es, ¿no? Las teorías científicas a veces tienen dentro de sí muchas leyes, ¿no? Que tratan de explicar la misma, la realidad, ¿no? Han encontrado regularidades en la naturaleza misma, ¿no? Entonces eso es precisamente importante señalar y sostener, ¿no? Bien, eso es precisamente lo que se tiene con respecto a la distinción de ley científica y teoría científica, ¿no? Insisto, una ley es producto, ¿no? De lo que viene a ser la metodología de investigación científica, viene problema, hipótesis, contratación, análisis de datos, bajo el ejemplo señalado, y si la hipótesis queda confirmada, se ha contrastado bien, el análisis de datos ha sido certero, entonces la hipótesis confirmada pasa a ser una ley científica, otra regularidad que uno ha encontrado en la investigación, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Que uno ha investigado. Bien, que se puede asociar con otras leyes, sí, y producto de ello nacen las llamadas teorías. Entonces las teorías uno puede encontrar una ley o varias, ¿no? O varias. Nunca al revés, ¿no? Insisto con esta idea, ojo con esta idea. Nunca al revés. No es que puedes encontrar en una ley varias teorías, no, nunca sí. En una teoría puedes encontrar varias leyes, sí, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, de las leyes del mercado, ¿no? De economía, ¿no? Oferta, demanda, elástica, inelástica, unitaria, y todo ello se asocia a teoría de mercados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso que la teoría es compleja, ¿no? Ofrece proposiciones generales sobre fenómenos hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran o que estructurarían propiamente la realidad misma, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora, un cuadro de resumen de todo esto que hemos dicho puede ser el siguiente, ¿no? La etimología, ¿no? Se encarga de estudiar la etimológicamente, se define con epistema y logos, teoría de la ciencia o simplemente epistemología, ¿sí? Su definición es una disciplina filosófica ¿de qué se encarga? De estudiar propiamente la ciencia, ¿no? Y llega a definir la misma como un conjunto de conocimientos, ¿no? Que son estructurados y que además son, llamémoslo así, como sistemáticos de la realidad, ¿sí? Son estructurados y sistemáticos de la realidad, la ciencia misma, su conocimiento que ofrece, y son falibles y al mismo tiempo están sujetos a perfeccionamiento, ¿no? Y el conocimiento científico, precisamente su definición, ya que viene de ciencia, obtenido mediante un método científico, es el conocimiento científico, ¿no? Ya saben que puede existir un método empírico, como el que hemos hecho alusión, del método de la ciencia, o un método formal, ¿no? Un método formal. Características del conocimiento científico: es objetivo, metódico, racional y fundamentado, ¿no? ¿Por qué la ciencia tiene como característica el ser objetivo? Conocimiento científico, características porque es objetivo. Porque todo lo demuestra en la realidad misma, ¿no? A través de hechos, ¿no? De fenómenos, ¿sí? O a través precisamente de la formalidad, ¿no? Como la lógica y la matemática, ¿no? Las características del conocimiento científico es que tenga un método, que sea racional, que tenga proposiciones que se muestren argumentos en la misma, ¿no? Recuerda, y que sea fundamentado, ¿por qué? Porque brinda explicaciones, ¿no? Da causas con respecto a lo que encuentra, las investigaciones que realiza, ¿no? Con respecto a la clasificación de la ciencia, ¿no? Ya que la epistemología indaga la ciencia, tiene que revisar también su clasificación, ¿no? Sus rubros en la ciencia, ¿no? Existe por objeto y por función, ¿no? Por objeto de estudio, ¿cuál es? Las ciencias fácticas, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias formales, ¿qué es lo que se tiene en las ciencias formales?
la denominada matemática y lo que se denomina también la lógica, ¿no? Matemática y la lógica. Y por su función, ¿no? Existe una clasificación de las ciencias por su función. Solamente algunas ciencias tienen una función de desarrollarse de manera teórica, las ciencias puras, con la matemática pura, la química pura, la física pura, la biología pura, la economía y esas. Y tiene, por otro lado, la potestad de poderse aplicar a la realidad. ¿Sí? Clasificación de las ciencias por su función. También se pueden aplicar hacia la realidad. ¿Qué tipo de aplicación a la realidad tienen? Por ejemplo, ¿no? Existe una aplicación, las que le mencioné, como las ciencias, las denominadas ciencias derivadas, ¿no? De las ciencias puras, como las contables, como las administrativas, como también las de la salud, como las ingenierías, las tecnologías. Entonces, eso es precisamente en cuanto a su aplicación, ¿no? Y con respecto a las funciones, ¿no? La ciencia precisamente describe los hechos, los fenómenos, te ubican en un espacio y tiempo de los mismos, explican, es decir, te brinda causas, ¿sí? Predicen, te anticipa los hechos, y la aplicación, ¿no? Va hacia la práctica, la vida diaria del sujeto, del ser humano, ¿no? Y el método, el que acabamos de ver hace unos instantes, el método se rige bajo un problema. Primero la observación, producto de que se observa algo anómalo, entonces se detecta un problema, luego se brinda una hipótesis, luego se contrasta y a su vez se está experimentando la misma, y luego se hace un análisis de datos de la contrastación vertida de la hipótesis inicialmente, ¿no? Sostenida. Luego, una teoría es una hipótesis confirmada, o sea, son hipótesis confirmadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te dije que alberga varias leyes, ¿no? Las leyes también son proposiciones generales, ¿no? ¿Por qué? Porque uno hace alusión a regularidades que ha encontrado en la naturaleza. Por lo tanto, la teoría termina siendo hipótesis confirmadas, producto de que viene de leyes, ¿no? Que han salido producto de hacer el método científico. Y la teoría también termina siendo englobando las proposiciones generales. ¿Por qué? Porque al albergar varias leyes, entonces precisamente sentencia varias cosas generales hechas precisamente o ubicadas en la realidad misma, ¿no? Por añadidura, cuando ustedes realicen una tesis, ¿no? Porque ustedes son de esta generación universitaria, van a ser de esta generación universitaria que cuando llegue su momento van a tener que hacer una tesis, ¿no? Para graduarse de bachilleres, después una tesis para obtener su título profesional, licenciatura, después una tesis cuando hagan su posgrado, maestría, después una tesis para cuando hagan su doctorado, ¿no? Sí, eso es. Miren lo siguiente, chicos. Miren lo siguiente. Es el caso que con respecto a lo que viene a ser esa tesis que ustedes van a realizar, van a tener un asesor, ¿no? Ustedes mismos van a elegir su asesor o uno de sus profesores de escuela que tengan ahí, sus profesores de su escuela académica, ¿no? Porque si perteneces a una, por ejemplo, a la escuela profesional del literatura, entonces vas a tener que elegir a alguien de esa escuela para que sea tu asesor, ¿no? Si es que eres literato, si es que eres un médico, vas a tener que elegir a alguien de la escuela profesional de medicina, ¿no? Para que sea tu asesor. Entonces, lo primero que te voy a decir es observa y detecta un problema. ¿Qué problemas he tenido, ¿no? Porque si no tienes un problema, no puedes empezar a investigar. Ese es el paso uno, ¿no? Paso dos, ¿cuál es la hipótesis que tienes en tu investigación a realizar? Lo otro, tienes que contrastar, experimentar la misma, ya sea a través de hechos o ya sea a través de argumentos, ¿sí? Y hacer un análisis de datos con respecto a lo vertido por tu hipótesis, ¿no? Si tu tesis es certera, entonces, y está según determinado rubro de ciencia, entonces encontraste una ley, una teoría, ¿no? No encuentras leyes, no encuentras teorías en materias que son netamente
teóricas, ¿no? Como la literatura y la filosofía, por ejemplo, ahí no encuentras leyes y teorías, ¿no? A la manera de la ciencia. Los de inglés hacen tesis, esto creo que sí, porque es el igual que la lingüística, al igual que la lingüística, ¿no? ¿No? Tienes que irte a una provincia alejada de Perú y tienes que detectar un problema, ¿no? Sobre el habla, sobre el lenguaje, ¿no? Sobre el castellano que ellos hablen. Y a partir de ahí viene tu investigación, ¿no? En el caso inglés, obviamente no vas a poder viajar, pero pero me imagino que debe ser algo que has encontrado, ¿no? Porque si es una carrera netamente inglés de 5 años, de tipo universitaria, entonces vas a tener que haber detectado algo dentro de la historia, ¿no? La importancia del inglés, por ejemplo, ¿no? Visto desde un punto de vista que nadie lo había visto, porque si no, tu tesis no va a ser válida, ¿sí? Tú puedes comprarte el problema que otros se compraron anteriormente, pero tu arribo a investigación tiene que ser distinta a la propuesta de cualquier otro que ha habido y estudiado lo mismo que tú a través del tiempo, ¿no? Los ingenieros, sí, también. En el caso de los ingenieros también tienen que hacer una tesis, porque con la ley nueva, ya nadie se puede graduar mediante lo que es un curso, ¿no? Antes habían cursos para graduarse y obtener el título profesional, pero ahora todo es investigación, ¿no? Porque la universidad tiene que ser eso, investigación. Y siempre nació así la universidad, desde la época medieval, ¿no? Que nace la primera universidad en Bolonia, 1255 o 5, si no me la memoria no me falla. Y empezó así, ¿no? Dentamente investigativa, ¿no? Entonces se quiere volver a eso. En el Perú hasta inicio de los años 90, no se hacía tesis de bachiller, ¿no? Perdón, se hacía tesis de bachiller, ¿no? A partir de pero en los años 80 fue muy convulsivo, ¿no? Por la época del terrorismo y todo eso. Pero después se decidió a que, bueno, ya los universitarios no hagan tesis. ¿Por qué? Porque en los años 80 sobre todo había mucha deserción universitaria de los alumnos, ¿no? Por ese tema de que las universidades estaban tomadas por esos, por el terrorismo y todas esas cosas. Y entonces hubo una ley que facultó a que necesitamos profesionales, necesitamos promover profesionales. Entonces, finales de los 90 hasta lo que viene a ser hace unos 4 o 5 años atrás, el bachiller era automático, ¿no? Para dar la posibilidad que existan más profesionales, ¿no? Pero como la sociedad ya se estabilizó otra vez, ¿no? Entonces hay que volver a que la universidad sea netamente investigativa, ¿no? Entonces, tesis de grado de bachiller para aquellos que terminan sus 5 años de estudio en la universidad, ¿no? Por ahí creo que hay una u otra carrera que no admiten tesis de bachiller, ¿no? Creo que solamente es un curso o mediante prácticas, ¿no? Pero creo que ya son escasas y pocas, ¿no? Son escasas y pocas, ¿no? Esto es precisamente lo que se tiene, ¿no? En el caso antes, esto de los años, inicio de los 90 hacia atrás, por ejemplo, solamente ibas de frente a lo que es ibas de frente a lo que es doctorado, ¿no? Por eso que incluso encuentras personas que son doctores sin ser magíster, ¿no? Sobre todo los que tienen bastante edad, ¿no? 70 años, 65 años, porque ellos estuvieron en una época donde tranquilamente tú podías ser bachiller y automáticamente sacas tu título profesional de licenciatura y te lanzabas directo al doctorado, ¿no? Pero ahora no, ahora hay una secuencia, ¿no? Bachiller, 5 años de estudio, das tu tesis de bachiller, después sacas tu título profesional, luego haces 2 años de maestría para ser magíster y después 3 años, ¿no? Hasta eso han cambiado porque antes solamente eran 2 años de doctorado, ahora son 3 años de doctorado y sacas una tesis de grado de doctor. Entonces para que tengas un doctorado en la profesión que hayas elegido, ¿no? Siempre implica más ganancias de dinero también, ¿no? Cuanto más grados de estudios tengan, ¿no? Eso es así. Bien, y con eso pasamos a lo que son las preguntas de evaluación, lectura y los ejercicios, ¿sí? Y ya que me quedan solamente 5 minutos,